Listo, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Una experiencia muy buena estar con ustedes. Un agradecimiento al Colegio de Psicólogos y bueno, pasamos a describir lo que hemos, digamos, esbozado en este título de tan largo alcance, ¿no? Vamos a intentar ver cómo lo abordamos. El objetivo que nos hemos propuesto es definir un enfoque de intervención desde la cultura organizacional con los indicadores organizacionales y su impacto en los indicadores financieros. ¿Eso qué significa? Que varios de ustedes deben estar un poquito preocupados con lo que acabo de mencionar, ya dado que los indicadores organizacionales son temas que obviamente son más complejos, más abiertos y tienen otro enfoque respecto a los indicadores financieros. Entonces, digamos que es un poquito más abarcativo. ¿Por qué hemos preferido trabajar esto? Dado que, y a lo largo de nuestra hipótesis de trabajo vamos a desarrollar el indicador financiero solo como indicador puede ser no tan enriquecedor para el desarrollo de la organización y de su futuro, ¿no? Para la noción de sostenibilidad. Luego vamos a desarrollar el concepto. Lo primero, ¿no? Eh, en noviembre del 2020, la gerencia de marketing y experiencia al cliente del principal banco de este país, del Perú, dijo, oye, el 95% de los peruanos no tiene conocimientos financieros, según un estudio hecho en el 2008 por la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que les resulta muy difícil tomar decisiones financieras de forma correcta y concretar sus planes. Miren qué interesante, ¿eh? 95% de los peruanos. Esta situación trae serias consecuencias para la economía de los peruanos y de nuestro país. Ese es un primer alcance de un tramo, digamos, a nivel micro. Estamos hablando de los peruanos. Seguimos con el nivel micro y seguimos con este estudio que trae cosas interesantes. Nos dice, el 70% de los peruanos no saben cómo armar un presupuesto. 4 de cada 10 peruanos gasta más de lo que gana. Esto, según un estudio cuantitativo hecho por un investigador de mercado en el 2019. Después, el 43% de los peruanos siente que la plata no les alcanza para llegar a fin de mes. Solo el 39% de los peruanos ahorra y el 11% lo hace en una entidad bancaria. Miren, solo 4 de 10 peruanos ahorra y 1 de cada 10 lo hace, digamos, en una entidad formal. Y 1 de cada 5 peruanos con deudas de consumo debe más de 10 veces su ingreso, su sueldo. Esto en un estudio del Banco Central de Reserva en el 2018. Dado este aspecto, digamos, de cómo estamos viendo a la persona, vamos a ver a los variables macro. Ustedes dirán, oye, ¿esto es psicología o es economía? Van a ver lo importante que es entender estas variables macro para entender las variables micro en el espectro específico de los indicadores financieros y de la cultura. Lo que ustedes ven aquí es justo el comportamiento. Esto ha sido expuesto el jueves pasado, hace 2 días, y lo que trae es un poco cuánto se cayó la producción en base a nuestro ritmo de crecimiento, ¿no? Y vemos que hay una brecha muy importante de casi 38%. Esto es una brecha enorme, ¿no? Y está subiendo, ¿no? De acuerdo a los meses, y supuestamente ahorita estamos 21% por debajo de nuestro ritmo habitual. Eso, si ustedes ven en este cuadro que está al costado de septiembre de 2020, lo que trae es cuánto supuestamente por debajo de lo normal tiene eh, cada uno de estos sectores y cómo se comportaba en abril de 2020. Entonces, lo más importante de todo esto es que vamos a tener una complejidad muy, muy alta en los meses que se nos vienen y los años que se nos vienen, ¿no? Según lo que dicen los economistas. Con esto acabo de la parte macro. Estos son como los sectores de crecimiento económico en el país, ¿no?
agropecuario, pesca, minería, manufactura, electricidad, construcción, comercio. Todos estos tienen obviamente organizaciones atrás. Y lo que se señala acá es, imagínense un semáforo donde verde es que está creciendo más que el promedio, amarillo que es menor al crecimiento y lo rojo es que no hay un decrecimiento. Miren lo que está ocurriendo a partir de marzo de este año 2020. Casi, si ustedes me dicen, casi todos los motores están apagados. Agropecuario era el único que estaba prendido hasta junio y de ahí pesca, y actualmente, ¿no? La data es a septiembre de este año, tenemos solo dos motores prendidos, ¿no? El caso de la pesca y el caso de la construcción. En otras palabras, todos estos elementos rojos hay que convertirlos en, por lo menos en amarillo o en verde, ¿no? Y esa es la labor que tenemos atrás en nuestras exigencias. Bueno, pero ¿por qué les he presentado estos cuadros? Ese hallazgo de cómo pensamos los peruanos respecto a las variables de ahorro, a las variables financieras, y qué es lo que ocurre a nivel macroeconómico. Porque lo que creo que hay detrás es una tremenda oportunidad para revisar los fundamentos de qué cosa es lo que nos genera valor. ¿Qué cosa es lo que genera valor? ¿Cuál es el fundamento de la riqueza? ¿Qué cosa debemos potenciar en el futuro? ¿No? Y ahí creo que las organizaciones, ¿no? Tienen tremendo oportunidad de despliegue, ¿no? Y obviamente la productividad con sus indicadores también. Pero vayamos un poquito y tal vez retrocedamos en qué hemos estado los psicólogos trabajando. Ahora hablando ya desde la psicología de las organizaciones y el trabajo. Muchos psicólogos han trabajado este tema, algunos a nivel internacional y otros a nivel nacional. Los internacionales, que son bastante conocidos, son Denison, que es el que mejor estudia la productividad de la organización. Está trabajando eso desde el año 1982 y en la Escuela de Negocios del MD es casi el modelo de cómo se debe de medir la cultura organizacional y su relación con la productividad. Ramírez, Ezequiel Ramírez, que es un mexicano, también está muy involucrado con el tema de cultura y especialmente vincularla con el desarrollo organizacional. Shane, que muchos lo conocemos, él también ha trabajado mucho el tema de cultura organizacional y liderazgo, ¿no? En Perú hay varios, ¿no? Sonia Palma, Javier Flores García Rada, y el que les habla, que han tenido sus tesis doctorales detrás del tema de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la psicología sí está mirando este enfoque, pero hay que ver cómo lo mira. El CEPLAN, que es una entidad que, digamos, maneja la estrategia del país, ¿no? En una encuesta de líderes de opinión, no ha mapeado un elemento que para nosotros es fundamental y que no ha salido en ninguno de los temas, y es el concepto de la corrupción. Nosotros creemos que es un tema importante. Sin embargo, ve otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ve la gente, no? La crisis por el agua, la propagación de enfermedades. Recuerda que esto ha sido en plena pandemia, entonces estábamos muy sensibles a eso, ¿no? El fracaso de los sistemas de pensiones, los poderes políticos populistas, el incremento de la informalidad. O sea, todos esos elementos que ustedes están viendo en pantalla son como los conceptos más importantes que deben manejarse en el país. Ahora, el concepto es, ¿qué hacemos para que todas esas situaciones que podrían volverse muy críticas no nos impacten en las organizaciones? Y ahí viene el trabajo nuestro, ¿no? Simplemente traigo acá un ejemplo de qué significa el tener un problema serio y no abordarlo de una forma científica, ¿no? Como lo que ocurrió con la estrategia, me parece, del COVID desde el punto de vista de aspectos de un estudio o desde un enfoque científico del comportamiento. No ha tenido ese abordaje, ha tenido un enfoque biomédico, todos lo sabemos, y ya sabemos lo que ha pasado con los resultados, ¿no? Somos el país que más muertes tiene, ¿no? Hasta hace poco éramos el sexto país con mayor nivel de contagio por habitante.
Eso es muy complicado. Ahora estamos, me parece, en el puesto 12, pero igual es muy complejo lo que ha ocurrido. Entonces, aquí lo que les muestro es, esta data es hasta el 2016, sin embargo, este 2020, ya una encargada del gobierno ha mencionado que del 4%, que era el problema que tenemos por la corrupción, ahora ha pasado al 6%. Eso se calcula que es más o menos 23.000 millones de soles en pérdida. O sea, nuestro Estado pierde casi el 6% de su PBI en actos de corrupción. ¿Eso qué trae como moraleja? Si tuviéramos la posibilidad de que se actúe en forma científica, inteligente, a través de indicadores, lo que podríamos dar es un porcentaje de ese PBI a ciencia y tecnología. Solo para decirles, en el Perú es el país que menos invierte en ciencia y tecnología. No estamos en el 0.06, este 0.06 del PBI peruano. Y en corrupción nos gastamos 6%. O sea, es lo que se dice que se pierde. Imaginemos por un momento si es que un porcentaje, y se podría duplicar nomás, de 0.06 a 0.12. Ese porcentaje que se daría a ciencia y tecnología, al desarrollo de las universidades, sería súper interesante, ¿no? El desarrollo. Pero vamos, estos son como variables, las que hemos descrito son como variables micro y macroestructurales, viendo país, viendo cómo nos comportamos, viendo qué hacemos. Pero ahora viene, oye, Carlos, tu tema era cultura organizacional e indicadores financieros. ¿Por qué vienes con estas cuestiones más macro? Pues muy sencillo. Hay unas premisas fundamentales que son necesarias abordar, ¿no? Y es que las organizaciones implica los gastos, todo este tema, los que lo sostienen, los que aportan, son las organizaciones. Entonces, en ese sentido, el Estado debe tener un rol más que todo de brindar esas reglas de juego, ¿no? Esas posibilidades de tener una clara noción de por dónde va las, las, las reglas de trabajo, ¿no? Entonces, las organizaciones nos proporcionan esos mecanismos para tratar de brindar trabajo, ¿no? A las personas miembros de una sociedad y estas personas, miembros, partes de la sociedad, poder contribuir, ¿no? Con su esfuerzo, con su trabajo, su valía, al desarrollo del país. Peruanos, tres, pertenecen a una economía informal. Es decir, no es visible el sistema financiero, no tiene ningún elemento que AFP o seguro, es invisible para el sistema. Y eso se ha visto ahora en la pandemia, ¿no? Que inclusive para poder brindar un dinero, ¿no? Para esa sobrevivencia por lo que se paró el país enteramente, no se podía ver quiénes eran. Y esa ceguera que tuvo el país ha tenido unas consecuencias muy serias, ¿no? Parte de la explicación de por qué la gente salía a buscársela, ¿no? Sistema, porque no solamente es decir, oye, quédate en tu casa y trata de que no, de no salir, que hay que comenzar a trabajarla, entenderla, para poder abordarlas científicamente, ¿no? Después, las organizaciones, con sus miembros, aportan esa competitividad a la nación, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que hay muchos casos en los cuales se puede generar mucho valor, ¿no? Tanto en aspectos tecnológicos, científicos, en dar servicios y productos para la satisfacción y las exigencias del país. Sin embargo, ¿qué organizaciones están focalizando eso? ¿Cómo lo están focalizando? Esas preguntas son las que pueden ser diametralmente fundamentales
para poder redefinir cuál es la pauta de acción de cada cultura organizacional, en cada organización, en cada empresa, en cada comunidad fundamental. O sea, imaginemos, ¿no? Es como que empezar de cero, ha parado todo. Y no solamente acá, ha parado en todo el mundo. Entonces, en ese sentido hay una oportunidad interesante para volver a mirar qué es lo que hacemos. Entonces, oye, ¿y cómo lo hacen esto? ¿Qué hacen, no? Cuál es el final de una organización? ¿Qué debe mirar su cultura? Una organización, para su supervivencia, debe mirar tres aspectos. El ser rentable significa que lo que venda, lo que haga, sus costes operativos deben ser obviamente menores que sus precios de venta, etcétera, y que queda un margen, ¿no? Queda un margen que sirve para mejorar, para introducir innovaciones. Bien, esperemos unos momentos, por favor. Sí, ya se acaba de reconectar el doctor Carlos Pulido. Eh, doctor, Hola, hace cuánto estamos sin haz- audio? no, ahorita ya no se puede visualizar sus diapositivas. Ok, pero ¿hace cuánto? Hace un minuto más o menos, un minuto y Ah, medio. ok, ok. Ya, gracias. Voy a compartir pantalla nuevamente, ¿verdad? Sí, por favor. Mencionaba de que las organizaciones para su supervivencia deben ser rentables, decía, sostenibles. Y el otro es que Bien, esperemos nuevamente, por favor, que el doctor Carlos Pulido se reconecte. Doctor, sí. sí, una pregunta, ¿es de mi internet o de ustedes? Sí, doctor, es su internet porque nosotros tenemos una red y sí está, todo el día ha estado trabajando muy bien, doctor. Uy, ya, ok. Veré cómo puedo viabilizar esto. Nos quedan unos minutos y sigo avanzando, por favor. Me Sí, sí. avisas por vía chat cualquier detalle. Bueno, les decía de que las organizaciones tienen que ver con aspectos rentables, sostenibles y responsables. Después, Doctor, sí, no se preocupe, hola, entendemos, lo hola. entendemos. Nuevamente se acaba de Uy, desconectar, no se preocupe. ya, proseguimos. Claro que sí, doctor, prosiga, no se preocupe. Uy, caramba. Una pena que esté tan... Ya. Decíamos que en las organizaciones, cómo se hacen rentables, ¿no? Y el concepto básico ahí es el flujo de caja, pues, ¿no? Y descontando costes y gastos e inversión, a ver cómo queda. El objetivo de la gerencia en ese sentido es maximizar el valor mayor que el valor actual. Entonces, ¿qué hacen para este desarrollo las organizaciones? Todas las estrategias deben estar enfocalizadas para que la organización pueda ser rentable, ¿no? Y recuerden que si no se focaliza esto,
Hola, hola. Hola, doctor. Sí, eh, quizás, ¿Qué podría? quizás le puedo sugerir quizás que cambie de localización a un lugar donde haya una A mejor ver, cobertura, tal vez. No se preocupe, le esperamos. voy a cambiar de localización, como bien dices. A ver qué pasa. Una pena que un ratito. No se preocupe, doctor, le esperamos. Se ha caído 4 veces el internet. Sí, como es sábado, seguramente está un poco sobrecargada la red, no se preocupe. ¿Me escuchas? Sí, doctor, lo podemos escuchar. Ok, ok. Gracias. Ay, qué pena que por esta variable uno no... A ver, decía de que si las organizaciones que en este entorno que tienen que ser rentables, ¿no? Y tienen que Doctor, focalizarse disculpe, si en gusta ese ya fin. puede prender su cámara nuevamente. A ver, la cámara. Ah, está. Ya, correcto, doctor, ahora sí. Ya está bien la cámara? Eh, sí, bueno, todavía no prende todavía. Ya está, ahora sí, Ahora, doctor. Sí, ahora sí, ya. lo Gracias. Ustedes escuchamos. están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, la pantalla y su cámara. Sí, doctor. Ok. Entonces, lo que les decía era que si las organizaciones eh, utilizan todas sus estrategias para direccionarse a ser rentables, pero esta rentabilidad que simplemente es la búsqueda de dinero en un entorno muy complejo, que es volátil, incierto, ambiguo, ¿no? Y con variables de contexto muy complicadas, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer las personas que estamos, digamos, vinculadas a esta noción del desarrollo de las organizaciones, desarrollo organizacional? ¿Es solo rentabilidad? No. Entonces, ahí viene el concepto de que solo si se piensa en rentabilidad, no se está agregando valor a la organización. ¿Cuál es la clave? La clave es maximizar el valor futuro de la organización. En ese sentido, lo que hay que hacer es qué aspectos incrementan el valor de la organización. Y curiosamente, hay un concepto que es todo lo que no es financiero incrementa su valor. Y ahí se vuelve paradojal lo que hablamos, ¿no? Porque curiosamente todo lo que no es financiero incrementa su valor. ¿Cómo es eso? Si supuestamente me ha dicho que la rentabilidad es lo más importante. Y ahí viene. Lo que incrementa el valor futuro son los aspectos intangibles, ¿no? Y las variables no financieras en las organizaciones. Entonces, ¿qué es eso? Son aquellas estrategias que incrementan el concepto de valor y que repercute definitivamente en variables financieras. Vamos con los ejemplos. Tenemos dos casos, ¿ya? En una organización minera, este es un último evento que ha sido en junio de este año, esta minera que es gigante, una de las más grandes del país, lo que mencionó es lo siguiente, que uno de sus pilares de la articulación de su propuesta de valor es promover una cultura de colaboración. Miren qué interesante. Su noción de rentabilidad futura está fundamentada en una cultura de colaboración. Aparte hay otros conceptos, ¿no? Que ya son propios del negocio, pero miren qué importante es. Después, en otra organización minera se hablaba del concepto de la sostenibilidad de la seguridad, ¿no? Y cómo a través de una cultura que desarrolle la seguridad podemos transformar las organizaciones, más aún en este tema del COVID, ¿no? Que nos llama tanto. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en una minera? Por ejemplo, si reemplaza su energía con un enfoque no renovable, ¿no? Es decir, por ejemplo, que use eh, energía no contaminante, ¿no? Puede reducir la exposición al uso de energía contaminante, incrementa su valor futuro, amplía su huella de carbono y eso ayuda a que las acciones tengan mayor valor, posibilita mayor vínculo de trabajo con la comunidad, ese aspecto de, de lo social comunitario, ¿no? Genera mejores productos,
los puede certificar afuera, en general puede tener muchos niveles. Si te dan cuenta, cada uno de estos aspectos están fuera de esa noción solamente de la rentabilidad o de la operación minera propiamente dicha. Entonces, ¿qué se trata? ¿Quiénes podrían realizar cada uno de esos aspectos que hemos hablado? ¿No? ¿Quién aporta el valor? Y ahí vamos aterrizando. ¿Quién aporta el valor? Los únicos que pueden aportar valor en la organización son las personas. Y las personas de la organización. Entonces, en ese sentido, esta conjunción de elementos que configuran personas, que generan valor y que son parte de la organización y que hacen un patrón de comportamiento común y que tienen una misma mirada de futuro, etcétera, a eso podemos denominar una cultura organizacional, ¿no? Y habría que entender que justo los aspectos no lucrativos son los que aportan y generan elementos muy importantes para lo no financiero, como hemos dicho. A ver, vamos a trabajar un poquito desde el enfoque Kaplan, qué cosa es lo que el concepto de cultura, indicador y cliente. Entonces, en general, las personas interactúan con personas y en esa interactuación generan valor. Los indicadores de proceso y ese mapa de procesos es importante para saber qué es lo que tiene que hacer cada persona. Entonces, la cultura lo que intenta hacer para incrementar el valor es trabajar con indicadores que ayuden a medir esta interacción de las personas en esos indicadores de proceso. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo que es diametralmente opuesto a una minera, pero que sí tiene que ver, curiosamente, con el secreto, digamos, ¿no? De una facultad de medicina. Curiosamente, el aspecto del diseño de la organización de una facultad de medicina tiene una arquitectura que no es tan sencilla de entender. Para que ellos desarrollen sus prácticas habituales, sus investigaciones, su docencia, etcétera, hay un factor estratégico clave. ¿Cuál es ese factor estratégico clave? Es que hay ciertos elementos que no necesariamente son de jerarquía, ¿no? Es decir, no es que la Facultad de Medicina esté por encima de otras facultades, sino más bien son como elementos que se van interactuando. Entonces, ¿qué es lo que aporta más valor en una Facultad de Medicina? Por ejemplo, es curiosamente tener facultades o disciplinas que no necesariamente están enfocadas al core, digamos, de lo que hace el dictado de clase de medicina, sino curiosamente en investigación básica o fundamental. ¿Y quiénes son ellos? Curiosamente son las ciencias relacionadas con la medicina, ¿no? Biología, química, farmacología, ¿no? Y todas esas áreas, estadística, matemática, todas esas áreas que son muy potentes, ayudan a la generación de valor y hacen que esa facultad de medicina sea muy potente. Las universidades que han logrado entender eso son las que ustedes ven que están en el primer lugar, ¿no? O están disputando una posición importante. Las otras no. Vamos con otro concepto. Este sería un tercer ejemplo, ya para ir acabando esta primera parte y ojalá que haya preguntas. Aquí hay una serie de indicadores que están asociados a una cultura organizacional en el cual se ha segmentado en saludable, o sea, una cultura que ayuda, que fortalece, que hace que la persona se sienta mejor, por eso es saludable. Una cultura incierta, una cultura que no favorece o es ambivalente, digamos, ¿no? Algunas veces. Y cultura contaminada. ¿Qué cosa es? Es una cultura donde la gente no se siente bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos desarrollar ahí? Bueno, el ausentismo, ¿no? Es una variable importante para mí. Después la rotación externa de las personas, es decir, oye, o hay renuncias o hay despidos. Ambas cosas tienen unos porcentajes límites. Ahí ustedes ven el número de lo que se pide, ¿no? Las tardanzas, las horas de capacitación por cada colaborador, los conflictos, los accidentes, las quejas,
hay metas que tal vez no se cumplen, hay oscilaciones de la productividad, hay errores por descoordinación, hay reuniones eficientes o deficientes, hay reprocesos, hay trabajos o proyectos inconclusos, hay quejas de clientes, hay desaparición de objetos, hay robos, ¿no? Hay problemas disciplinarios graves. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está ahí mapeado es como un indicador. Es decir, si tú tienes fallas en tu sistema de comunicación, probablemente estés en una cultura o en otra. Si tú tienes presiones sindicales muy fuertes, en el cual no han dialogado el esquema de poder resolver sus pedidos, muchas veces muy justos, pues vas a tener ahí una relación de tensión. Después, si se cuenta o no con un sistema de evaluación de desempeño, si hay quejas o no sobre la forma como nos administramos, en general el sistema remunerativo y su objetividad. En general hay muchas pautas que ayudan a entender qué cosas son estos indicadores, ¿ok? Entonces, ya para ir cerrando esta primera parte, voy a entrar a preguntas, es, solo pueden entenderse los indicadores financieros desde una noción de valor futuro, y esa noción de valor futuro está asociada a personas y a cosas intangibles que curiosamente son los aspectos no financieros. Las organizaciones solo pueden agregar valor futuro con indicadores blandos, ¿no? Esos indicadores que acabamos de describir, que tienen que ver con la evaluación de las personas, su capacitación, el cómo mirar la innovación en una organización. Y todo eso es parte de una cultura y hay que armarla, hay que ensamblarla, ¿no? Para poder desarrollarla correctamente. Las organizaciones, al final, son personas, pero que están interactuando en una cultura, ¿no? Ellas son las que producen y crean el valor futuro, ¿no? En ese sentido, en ese espacio físico, digamos, ese espacio de tiempo, ¿no? Es cuando se crea ese valor futuro en las organizaciones para un correcto ordenamiento de las personas en ellas, ¿no? Hasta aquí lo voy a dejar para poder entrar en el diálogo y la conversación. A ver, Alejandro, no sé si hay alguna persona que quisiera compartir alguna pregunta. Correcto, doctor. Bien, al parecer en ninguna de las plataformas en las cuales se están visualizando, ya sea YouTube o Facebook, hay alguna pregunta. Quizás un tema que nos podría parecer competente en estos momentos sería quizás recomendar bibliografía básica o general respecto al tema que nos acaba de presentar. Sí, 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 eso está acá. Les mencioné estas personas que son las que han trabajado, ¿no? Todo este desarrollo de la cultura y la productividad. Sí. Hay un elemento clave en lo que estamos hablando. El elemento clave es que la cultura organizacional no es algo etéreo, sin fundamento, no es solamente mediciones de clima y ver cómo competimos astutamente para alcanzar los primeros lugares, ¿no? En una clásica escala de medición que es muy disputada, sino la cultura puede estar completamente orientada al desarrollo de ese valor futuro de la organización, de esa necesidad de poder perpetuarse en el tiempo, de ser sostenible, ¿no? Y adicionalmente esa cultura inclusive puede estar muy vinculada a lo socioambiental, ¿no? A lo ecológico. De hecho, hay muchas pautas que se ven ahora desde, por ejemplo, las industrias extractivas, ¿no? Que están mirando con mucha fuerza a sus comunidades, que están tratando de dialogar con ellas y que tengan un correcto enfoque, ¿no? Brindan servicios, tratan de ser como socios estratégicos, ¿no? En el desarrollo de las cosas. Eso, si no está modelado en una cultura, no se entiende, no se percibe, ¿no? A ver, Alejandro. Correcto, doctor. Al, al parecer, al parecer no tenemos ninguna otra pregunta del público, por lo cual ¿Ya? agradecemos al doctor Carlos Pulido por la conferencia ¿Ya? brindada.
titulada Cultura Organizacional e Indicadores Financieros. Yo lo que quería, Alejandro, tal vez antes de acabar, es brindarles dado que esto se está grabando y se va a ver en el futuro, es una, eh, un mostrar lo que va a ocurrir el siguiente año, que va a haber un congreso también de psicología organizacional en el trabajo, en el cual se va a discutir muchísimos temas. Entonces, si me permites, voy a culminar con, con la posibilidad de mostrarles ese evento, ¿no? Claro, doctor, adelante, no se preocupe. ¿Se puede ver o no la pantalla? Todavía no. A ver, déjame ver. ¿Cómo la tengo que compartir, verdad? Sí, doctor. A ver. Ahí. Ahora sí se puede Entonces, visualizar, doctor. ¿ya se puede ver? Sí, doctor, ya se puede ver. Listo. Nomás unos minutos. Esto es unos minutos para poder compartir esta información, ¿ok? Listo, Alejandro. Muchas gracias. De nada, doctor, si gusta puede seguir explicando sobre este congreso. No, le mencionaba, quería mostrar a las personas y como sé que esto se está grabando, para que haya esa posibilidad de mirar las a personas que van a venir a este congreso a través de, bueno, nuestra ruta virtual, ¿no? Y es el séptimo congreso de Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Probablemente sea el más grande congreso que se haya hecho sobre psicólogos organizaciones en el Perú. Y van a venir cerca de, o bueno, van a estar presencial, digamos, telepresencialmente, cerca de 400 investigadores, ¿no? De toda Latinoamérica. Van a haber 16 países en este detalle y ahí está el correo electrónico para cualquier comunicación, el 7ciapodperú@gmail.com. Eh, de hecho, el auspicio académico lo está manejando la Universidad Mayor de San Marcos. Quien lo hace es la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, la RIPOT, y también nos va a ayudar justo el Colegio de Psicólogos. Esto está siendo trabajado por dos grupos de investigación de la Escuela de Psicología Organizacional y la Gestión Humana de San Marcos, que es, una se llama Kabila y la otra Pintrap. Son dos grupos de investigación que ven justo temas organizacionales. Bueno, muchísimas gracias por la escucha y espero que nos veamos pronto. Gracias.